¿Qué tal amigos y amigas? Hace poco estuve leyendo el informe de unos científicos de Singapur, un estudio muy interesante que hablaban acerca de lo que significa el envejecimiento, del límite natural para los seres humanos en cuanto a vivir, la longevidad. Entonces se referían a que los 150 años es el límite normal, natural, pero pues me causa muchísima curiosidad porque hasta el día de hoy no conozco, al menos en los registros estadísticos que se llevan a nivel de los diversos países, alguien que tenga 150 años. Entonces a veces nos encontramos con noticias bastante llamativas de personas que tienen 120, 121 años, que en Japón una señora de 121 años que tiene muy buena memoria, que en Colombia una persona de más de 100 años, en fin. Entonces no deja de ser curiosa esa situación de personas con esa longevidad que sobrepasen el centenar de años, pero 150 años es algo inverosímil, pero de todas formas estos científicos aducen de que es el límite normal y que hacia allá apuntan los adelantos científicos, tecnológicos, los descubrimientos en cuanto al genoma humano, la forma en que incluso se puede llegar a manipular los genes nuestros para lograr esos niveles de longevidad con muy buena salud, porque es que lo que sucede es lo siguiente. Resulta que uno ve personas que sí tienen 80 años, muy buena salud, no tienen problemas de diabetes ni de tensión arterial, de pronto tienen cierta lucidez mental, por supuesto, están en plenitud de sus facultades, pero se ven ancianas, se ven seniles, se ven viejitas, por decirlo de esa forma, se ven como decimos aquí en Colombia, como cuchos o cuchas. Entonces, pues la idea, al menos lo que nosotros tenemos en mente, es que lleguemos a los 150 años, pero no nos veamos pues de esa forma decrépita, de personas de mucha edad, porque imagínense, a los 80 años ya empieza uno a verse así, y vivir 70 años más, que es casi el doble, cada vez más viejito y más decrépito, como que tampoco vale la pena. Entonces apunta lo que tiene que ver con los descubrimientos médicos, científicos, el avance de la medicina, en que la senectud de las células se pueda detener o ralentizar, que esa resiliencia de las células en cuanto a regenerar inclusive sea una realidad, porque hoy en día se habla mucho, ¿no? Se especula a veces hipotéticamente regeneración celular, entonces se entra en el terreno de las especulaciones, de que no hay estudios concluyentes, todo aquello que la ciencia aduce en cuanto a surgen, por ejemplo, en el mercado, en cuanto a lo que tiene que ver con el marketing de productos para desvanecer los signos o síntomas de la edad, entonces que células madre, que toda una serie de situaciones que hacen parte precisamente de lo que tiene que ver con la unidad mínima biológica que nosotros albergamos en nuestro cuerpo, que es la célula, a nivel molecular inclusive, pero entonces como que se queda en el plano especulativo y hay estudios que lo desmienten, y entonces uno entra en ese mar de confusión y contradicciones que unos científicos, unos supuestos médicos o médicos de lleno dicen que sí, que efectivamente, que la célula madre, que la cuestión molecular, y otros dicen que no hay nada absoluto ni concluyente ni vinculante hasta el momento y que todo es a nivel especulativo. Pero entonces pareciera ser que hacia futuro esa esperanza de vida va a ir aumentando gradualmente, como hasta ahora se ha venido dando, porque es que 150 años es mucho tiempo. Eso no es así de la noche a la mañana que se va a lograr. Entonces fíjese que, por ejemplo, uno se pone a leer en la Biblia, en el Génesis, sobre todo los que son religiosos estarán en total desacuerdo con lo que voy a decir, que personas que vivían 900 años, que Matusalén, que 350, que 4, pero en la vida real eso no existe, eso no pasa. No sé en esa época o esas personas que escribieron estos libros, de qué forma llevaban el registro del tiempo, que la cronología, cómo se dilucidaba en esa temporalidad, pues, en lo que tiene que ver con las historias de la Biblia, pero en la vida real eso no pasa. Entonces, los registros históricos de otros pueblos y lo que conocemos a través de la historia, de todos esos documentos que van registrando lo que es el paso del tiempo en cuanto a los hombres se refiere en las diversas culturas, pues uno se encuentra con sorpresa de que la esperanza de vida era cortísima. Entonces, personas que llegaban a los 40 años prácticamente hechas unas ancianas, personas que tenían un rasgo de edad muy marcado, que no lograban ni siquiera llegar a los 60, 70 años, sino que a los 40 años ya estaban decrépitos, se veían enfermos, no llegaban ni siquiera a vivir esa edad, a llegar hasta esa edad mejor.
Y pues esto nos pone a pensar en cuanto a que en este instante nosotros efectivamente hemos avanzado mucho, porque la esperanza de vida actualmente puede ser de los 80 años. Incluso los programas de pensión pues utilizan esto como arma política también, ¿verdad? Entonces la discusión está ahí servida, que como ha aumentado la esperanza de vida, vamos a aumentar la edad de jubilación y ya no son los 62 años, sino que más adelante la van a decir, no, para los hombres van a ser los 65, para las mujeres los 60, por referirme pues al caso colombiano. Desconozco en otras latitudes, en otros países, los regímenes pensionales como sean, pero al menos aquí en Colombia son 62 para hombres y 57 años para las mujeres. Algunos dicen que esto no debería de ser así, que debería incluso ser al contrario, porque ustedes, mis queridas amigas, viven más que nosotros los hombres y esto tiene una explicación lógica y científica a nivel biológico. Resulta que la mujer que alberga y desarrolla la vida en su interior tiene mayores capacidades genéticas, un sistema inmunológico más fortalecido en muchos casos, no todos son así por supuesto, y esto hace que vivan más, la esperanza de vida de las mujeres sea mucho más amplia que la de nosotros los hombres. Uno dice, no, es que el hombre se mete más problemas, que bueno, que trabaja más. No, nada de eso en lo absoluto. Las mujeres tienen esa mayor capacidad y predisposición biológica, la naturaleza se las ha otorgado para que tengan una mayor resistencia al sistema inmunológico y esto se revela entre muchos otros aspectos en que la longevidad es más amplia, viven más las mujeres que nosotros los hombres y esto es a nivel mundial. Repito, no todos los casos son así, por supuesto. Hay señores que pueden vivir muchísimo más que las mujeres, pero en términos generales, las mujeres viven más que nosotros los hombres. Y la esperanza de vida ha ido aumentando, por supuesto, de la mano del desarrollo de la ciencia, de la medicina, porque antes la gente no llegaba a los 40 años porque es que había una cantidad de enfermedades para las cuales no existía cura, ni siquiera se diagnosticaba correctamente, ni siquiera sabía que existía, cómo se llamaba eso. Los patógenos infecciosos empezaron a descubrirse por allá en el siglo XVIII más o menos, ya en el siglo XIX estaban plenamente identificados los que eran los gérmenes, las bacterias, luego los virus. Entonces, en cuanto al estudio de la microbiología, todo eso que hace parte de ese mundo invisible que se hace lastimosamente tangible a través de las infecciones sobre todo, pues se comprobó que hay un mundo diminuto, minúsculo, que interfiere muy activa y decididamente en la vida de nosotros los seres humanos. Repito, cuando aparece alguna patología, algún evento de enfermedad que pues obviamente puede llegar incluso a ser mortal. Y antes pues no se tenía ese conocimiento, las personas se morían porque sí de una cantidad de cosas, de un dolor de muelas, de una infección, alguna complicación gastrointestinal, una situación pues imagínense lo que eran las enfermedades autoinmunes o enfermedades crónicas hereditarias, en fin, la gente se moría en cantidades alarmantes. Esto pasaba en la antigüedad, así que yo no me explico cómo por ejemplo algunos dicen, no, es que vea, en la Biblia dice que vivían 300, 500 años, no me quiero meter en esa discusión, es un tema bastante espinoso, hay personas a las cuales no les gusta, por supuesto, tendrán sus motivos que uno toque estos temas porque pues inmediatamente lo atacan a uno, dicen que es un blasfemo, que una persona, bueno, si estuviéramos en la época de la Inquisición, inmediatamente pedirían para uno la hoguera, así que en estos temas religiosos no me gusta meterme mucho, pero entonces a la luz de la realidad de las cosas que verdaderamente pasan en cuanto a la experiencia humana, nosotros no vivimos tanto, y si llegamos a los 80 años, que es como la esperanza de vida que se ha logrado cimentar actualmente, lastimosamente hay muchas personas que llegan con una cantidad de achaques, con unas marcas muy evidentes del paso del tiempo en su rostro y en su cuerpo en general. Otros pues llegan en buenas condiciones, pero pues de todas formas se les nota la edad, y vivir 150 años, que a uno se le esté notando esa decrepitud, esa senescencia o esa senectud, esa vejez, pues como que tampoco aguanta, ¿verdad? Entonces la ciencia debe apuntar es a eso, a que nosotros podamos vivir 150 años, como efectivamente pues lo afirman estos científicos de Singapur, pero en buenas condiciones. Y hay un discurso, obviamente en otro capítulo que hablé del transhumanismo, de los humanos del futuro, pues esto tiene unas implicaciones éticas, morales, en cuanto a prolongar más allá de los límites normales y biológicos
la edad de los seres humanos, porque somos seres vivos, entonces todos cumplimos un ciclo, una programación biológica, tenemos un reloj biológico, y como tratar de desafiar esta situación puede contrarrestar o puede conllevar mejor a que suframos una cantidad de situaciones. Nos encontramos con varios aspectos. Obviamente que estas técnicas o tecnologías que más adelante se vayan desarrollando para alargar o prolongar la longevidad, para que la gente pueda efectivamente sobrepasar los 100 años, de llegar a los 150 años, no va a estar disponible para todo el mundo. Y esto va a hacer que la brecha entre unos y otros, entre pobres y ricos, para decirlo de forma más gráfica, sea muchísimo más amplia. Las personas con mucho poder adquisitivo, gran poder económico, son las que podrán acceder a ese tipo de tratamientos, avances tecnológicos para prolongar la vida más allá de los límites pues que conocemos en cuanto a lo que marca la biología. Vivir 150 años es pues como una quimera, y ha sido pues como también un sueño de la humanidad. Primero pues lo que tiene que ver con la cuestión de transmutar los metales comunes y corrientes en metales como el oro, por ejemplo, una quimera. Los alquimistas, el sueño de los alquimistas, también la fuente de la eterna juventud, vivir para siempre, vivir con ese rasgo de juventud, esa fortaleza, todo lo que significa tener pocos años, pero esto se convierte pues prácticamente en eso, en algo como imposible de lograr, pero que la ciencia pues ha ido pues dando puntadas en torno a que sí puede llegar a ser posible, pero falta muchísimo para eso. Repito, hay muchas personas que obviamente, teniendo en cuenta el avance exponencial de la tecnología, todo lo que hoy en día nos puede llegar incluso a sorprender, pues es posible que en un tiempo, pero en algunos años, tal vez ni siquiera sean pocos sino muchos, las personas puedan llegar a vivir 150 años. Y aquí nos encontramos con otro aspecto que tocaba en ese podcast, en ese capítulo del transhumanismo. El avance de la tecnología va a estar incorporado en nuestro cuerpo, entonces obviamente van a ser unos tratamientos o unos procedimientos costosísimos. Imagínese usted lo que a través de la nanotecnología a nivel molecular, los nanorobots puedan llegar a hacer en nuestros tejidos, en nuestras células, en hacer una reparación biológica, aunque las células tienen un límite y no van a vivir eternamente, pero la ciencia quiere apuntar hacia ese objetivo. Los robots, la parte tecnológica que esté luego de la singularidad, que es un concepto que atañe a un futuro posiblemente cercano, pueda representar en cuanto a que la parte tecnológica sí pueda llegar a tener como unas actualizaciones, pueda llegar a tener unas modificaciones para no quedarse en la obsolescencia. Bueno, esto posiblemente sí se pueda lograr, pero en la parte biológica va a ser muy complicado, porque repito, las células pues a pesar de que se puedan replicar, se puedan regenerar de forma efectiva, pues tienen de todas formas como una entidad biológica un ciclo que cumplir, y desafiar esto puede ser algo bastante improbable. No sé hasta qué punto pueda llegar la ciencia a lograr ese desafío tan enorme de interferir en cuanto a lo que tiene que ver con lo biológico para prolongar la vida más allá de los límites conocidos, o incluso, no sé si cabe utilizar el término, que se vuelva alguien eterno, vivir por siempre. Las condiciones, o mejor las implicaciones éticas, filosóficas, en cuanto a lo que es la naturaleza del ser humano, en cuanto a lo que es la experiencia humana, pueda traer, pues las implicaciones están ahí como para una discusión muy profunda a nivel antropológico y sociológico en cuanto a lo que tiene que ver con el ser humano, el tener esa experiencia de humanidad. Bueno, hay muchas implicaciones en este sentido, pero pues el que tiene el poder adquisitivo y económico no le importará eso, ¿verdad? Entonces, si tiene con qué pagar un tratamiento que le prolongue la vida. En los años 80 se empezó a hablar de la criogenia, entonces personas que se iban a congelar y que iban a vivir muchísimos años, o que iban a ser pues revividas, reanimadas, que estaban como en una animación suspendida cuando pasara muchos siglos. No sé en qué irá eso, si realmente se pudo lograr. Están en ese proceso, si en algún momento eso que tiene que ver con la criogenia está del lado de la realidad o es una fantasía, si es posible, si es factible eso. Pero entonces la ciencia no se queda quieta, siempre está buscando nuevas alternativas. Aquello que nos sonaba o nos suena a ciencia ficción, resulta que con el paso del tiempo se materializa, y el prolongar la vida más allá de los límites normales, posiblemente, a pesar de que es un desafío muy enorme, pueda llegar a concretarse. Y vemos que hemos progresado en cuanto a aumentar la calidad y la cantidad de años que vivimos, porque repito algo que dije al principio,
Antes la gente llegaba a los 40 años y se veía viejita, se moría muy pronto, y hoy en día pues vemos que personas, y es un paradigma también cultural. Yo quiero que pienses en lo siguiente: si tú estás escuchando este capítulo en México, aquí en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en algún país de Europa, bueno, donde quiera que estés oyendo el podcast, tomas, por ejemplo, unas fotografías de alguien de los años 80 o ves una película o revisas en internet algo de esa época y ves personas que tenían 28 o 30 años y se veían como si tuvieran 15 años más, se veían muy viejas y te quedas sorprendido. ¿Cómo así? Fulanito o sutanita tenía 50 años y ¿por qué se ve tan avejentada? ¿Por qué se ve como una persona anciana? Es un paradigma también cultural hoy en día, pues obviamente que existen mejores en regímenes alimenticios, nutricionales, puede ser que la persona haga deporte, ejercicio, lo que quieras, pero vemos gente que tiene, mujeres que tienen 50 años y están totalmente enteras, se ven muy lindas, despampanantes, como quieras, y se cuidan más. Hombres también, por supuesto, muy guapetones, muy bien puestos, lo que quieras, y ni nada que ver con aquellas personas de los años 80 del siglo pasado que se veían tan viejas con la misma edad. Entonces también es un paradigma cultural, social, una forma de sentirse y verse, porque obviamente uno como se siente es lo que realmente y finalmente va a proyectar. También es un paradigma social y cultural, pero obviamente que la medicina, los avances de la ciencia han ayudado muchísimo a prolongar en cuanto a la alimentación, en cuanto a todo lo que tiene que ver con los medicamentos, con los avances de los fármacos. Todo eso ha contribuido para que aumente la esperanza de vida. Y pues muchas personas estarán pensando, pero ¿cómo así? Es que antes, por ejemplo, a los cultivos no les echaban fungicidas ni pesticidas, la comida era mucho más saludable, prácticamente orgánica al 100%, entonces no hay como una contradicción ahí. Claro que la hay, pero entonces unas por otras. Posiblemente esa comida sí era más sana, era más orgánica, más natural, lo que quieras, pero la gente se moría de una gran cantidad de cosas porque no había forma de diagnosticar, ni siquiera de conocer una enfermedad. Las personas se morían, repito, de cualquier cantidad de enfermedades de una forma muy fácil, y llegar a los 60 años pues era un privilegio, era como una rareza. Y llegaba la gente, por ejemplo, a los 40, 45 años muy desgastadas, achacosas, llenas de mucho cansancio físico y con una condición orgánica pues lamentable, y moría muy rápidamente. Llegaban, claro, personas más allá de los 60 años, pero no era algo que fuese tan normal, tan natural, sino que era más bien como una rareza. Hoy en día vemos que sí, hay gente que está llegando a los 80 años, 82, se están viendo muy bien, otros que no llegan a los límites de los 80 años, pero como te dije, llegar a los 150 años, casi doblar esa edad, para eso todavía falta mucho. Hay situaciones que nos plantea primero la ciencia ficción que se van materializando, repito, como por ejemplo los avances que nos ofrece la inteligencia artificial. Antes, en los años 80, en los años 90, cuando estábamos muy jóvenes, incluso algunos muy niños que escuchan este podcast, pues hablaban de los carros voladores, que eso iba a ser para el año 2000, para el 2010 normal, y vemos que hoy en día eso no pasa. Hay prototipos, sobre todo en China, donde pues se ha avanzado mucho en este sentido, de carros que efectivamente con apariencia de drones pueden volar y pueden alcanzar cierta velocidad, pueden llevar a alguien a bordo conduciendo o son prácticamente autónomos, pero que eso se haya masificado todavía falta mucho para que sea una realidad. Posiblemente en un futuro próximo sea de esa forma, pero hay que cambiar la infraestructura para que eso sea posible, porque imagínense, yo sé que tú que me escuchas en México, también en Argentina, donde escuchan este podcast, nos encontramos con algo que es igualito en todas partes de estos países de América Latina, y es el cableado eléctrico. Entonces, imagínate tú estar volando en un carro, en un dron, lo que sea, y enredarte en esos cables. Tiene que ser una infraestructura totalmente distinta, con un sistema autónomo manejado por inteligencia artificial, porque si hoy en día alguien se choca en una calle, en una carretera, y ocasiona hechos incluso fatales, lamentables, accidentes gravísimos, ¿qué será? Carros pues encima de la cabeza de uno, encima de las casas de uno, gente borracha de pronto conduciendo estos carros voladores. No, eso tiene que ser algo completamente distinto. Así que no es tan fácil, no es tan pronto, falta mucho para eso.
esto para los famosos carros voladores, me sale un poquito del tema, pero simplemente lo traje a colación a manera de ejemplo para que te des cuenta de que todo aquello que en un principio suena ciencia ficción se va materializando, pero no tan rápido, no tan rápido. Personas que vayan a llegar a los 150 años posiblemente sea de esa forma. Falta muchísimo trecho, mucho camino por recorrer a nivel de la ciencia médica, el descubrimiento de más implicaciones genéticas que están inmersas en nuestra naturaleza, en nuestra biología, cómo ayudar a que esa resiliencia de las células sea efectiva, de que se venza la senectud celular y molecular, que el ser humano pueda tener esa capacidad regenerativa. En otro episodio me refería a unas medusas que no me acuerdo en qué océano están, si en el Pacífico o en el Atlántico. Inmediatamente me imaginé a Bob Esponja y Patricio jugando con las medusas. Pero bien, resulta que estas medusas tienen esa capacidad de regenerarse. Entonces los científicos están aterrados porque, bueno, ¿cuál es la edad real de estas medusas? ¿Desde hace cuánto están haciendo eso? De que llegan a cierto límite de edad y se regeneran y revierten ese proceso de envejecimiento y empiezan desde cero. Pareciera ser que viven eternamente o al menos muchísimo tiempo en ese proceso de regeneración verdadera, efectiva, tangible, que se puede dar a nivel biológico. Una cosa es que uno le hablen y le quiera meter el cuento de que ciertos fármacos o tratamientos a raíz de células de todo tipo, bueno, madres o como quiera llamarlo, que no, que eso hace que se revierta el proceso de envejecimiento y no deja de ser un marketing, un cuento para engañar incautos. Y entonces en lo que debemos pensar es que realmente ese proceso de revertir el envejecimiento, de regenerarse a nivel celular, existe en la naturaleza y hay un caso que es muy tangible, repito, el de las medusas. El desafío de los científicos es hacer que ese proceso lo puedan tener, esa capacidad regenerativa la puedan tener las células humanas. ¿Será que es posible lograr eso? Que los avances en la tecnología y en la ciencia médica puedan ayudar a que las células del organismo de los seres humanos tengan esa capacidad regenerativa y evitar el envejecimiento para vivir no solamente 150, sino más de 150 años. Es posible que más adelante la parte biológica se integre con la tecnológica. Hablaba en otro capítulo de los cyborgs y personas que puedan llegar. Bueno, claro que esto va a traer unas implicaciones, imagínate, de superhumanos mandando a otros, queriendo dominar a otros que no tienen esa capacidad económica para costearse estos tratamientos que me imagino van a ser carísimos, y esto va a traer una cantidad de implicaciones a nivel social. Pero ¿es posible? Claro que puede llegar a ser posible. Pero imagínate tú, uno pasar por la vida y una persona verla todo el tiempo igual, y los hijos y los nietos ver a esa misma persona en las mismas condiciones, que nunca muere, que es como el amo del mundo o lo hace parte de esa élite que va a mandar al mundo. No, pues imagínate tú, yo no sé cómo irán a manejar esa situación, de qué forma se irá a abordar a nivel antropológico, sociológico, cultural, esa cuestión de vivir eternamente o muchísimos años, porque ya hablar de 150 años es mucho tiempo para los estándares humanos. Llegar hasta los 80, bueno, hasta los 90 años en condiciones aceptables de salud o muy buenas condiciones sería una dicha. Pero más allá, si uno al menos no tiene esa capacidad para verse joven o más o menos joven, como que tampoco vale mucho la pena, porque imagínate tú llegar a los 130 años y verse como un viejito por allá todo achacoso, como que no aguanta, ¿verdad? Al menos así lo veo yo. Dios permita que al menos esos avances en la ciencia médica permitan una mejor salud, una mejor calidad de vida, que se puedan vencer tantas enfermedades que existen, que se pueda descubrir efectivamente la cura del cáncer, de enfermedades catastróficas que pues se ensañan con la población humana. Ojalá al menos que nosotros tengamos una buena cantidad de años con mucha calidad de vida. Esto es algo a lo que podemos nosotros aspirar, y que sea masivo, de que las personas puedan disfrutarlo, de que no sea el privilegio de unos pocos afortunados. Queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes en este capítulo, qué rico haber botado corriente, unos minutos de temas que a todos nos interesa, que a veces nos ilusionamos mucho, está más en el lado de la fantasía que de la realidad por ahora, y que es la ciencia la que va a marcar el punto de inflexión en lo que es posible y lo que realmente debemos aceptar como algo que pues hay unos límites para todo, y la ciencia también los tiene. Será hasta una próxima oportunidad.